Federación de la relación con las congregaciones religiosas, ¿no? Yo me llamo Dani Villanueva, soy jesuita, asturiano, y trabajo en Fe y Alegría España, que es, aquí se llama Entre Culturas. Soy el vicepresidente de Entre Culturas y soy miembro de la junta directiva de la federación. Y además tengo el cargo de liderar la internacionalización. Por ello estamos aquí, María Luisa y yo. El marco de esta conversación hoy es la internacionalización de Fe y Alegría y en concreto la relación también con congregaciones religiosas, ¿no? Así que fenomenal. Yo creo que hay tanta experiencia aquí reunida en este Zoom que vamos a intentar hacer un baño rápido sobre lo que es Fe y Alegría, que yo me imagino que ya muchos y muchas ya lo conocéis, para ir más a los temas más nuevos, que puede ser donde Aniuska decía cómo va la internacionalización o cuál puede ser el rol de las congregaciones religiosas. Esas yo creo que serían los temas más importantes que espero que vayamos rápido en esa dirección. Así que voy a compartir, si os parece, mi pantalla, porque hemos preparado, a ver si ahora veis. ¿Estáis viendo mi...? Sí. Perfecto. Muy Venga, bien. pues vamos allá. Nos vamos a ir turnando un poco entre María Luisa y yo. Nos ha tocado hacer jazz y da gusto cuando se compenetra uno bien con la persona con la que habla. Primero que sepáis, todo lo que vamos a hablar está en esa página web, documents.feyalegría.org. O sea que este mismo PowerPoint y material sobre Fe y Alegría en castellano y en inglés lo tenéis en esa dirección. Lo digo porque los que somos así un poco obsesivos, que queremos tomar nota de todo, no os preocupéis porque está todo ahí. Incluso si queréis ya podéis ir bajando lo que os dé la gana. Documents, acordaros que es en inglés, falta una O, documentos sin la última O, .feyalegría.org. Luego lo repetiremos al final de este webinar. Bueno, pues queríamos empezar mostrándoos los rostros de las verdaderas protagonistas del trabajo de Fe y Alegría, ¿no? Que son niños y niñas y adolescentes en escuelas, en zonas rurales, en zonas, digamos, de pueblos nuevos, formación profesional, primaria, educación especial. Diríamos que todo tipo de formación para población vulnerable en las fronteras de este mundo, ¿no? Eso es Fe y Alegría. Y Fe y Alegría somos estos rostros que veis aquí, que veo que algunas os emocionáis al ir viendo porque aquí yo creo que una vez que uno ha pasado algún tiempo en Fe y Alegría no se queda prendado con la identidad de este movimiento que ha adquirido una escala global desde el año 55, cuya intuición principal es la de elevar la calidad de la educación pública, es la forma de contribuir al desarrollo humano integral, ¿verdad? Vamos a poneros para arrancar un pequeño vídeo institucional y nos ponemos a ello. Disculpad que ahora mismo os lo pongo. Compartir sonido. Vamos a ello. Si no se oyese, me decís. Ahí está, sí. Fe y alegría. Transformamos personas para cambiar el mundo. En 1955 nace Fe y Alegría como un movimiento educativo que hoy está presente en más de 22 países y donde ha impactado a millones de niños, jóvenes y adultos, quienes son los actores principales. Este movimiento de educación popular integral y promoción social surge impulsado por la vivencia de la fe cristiana, dando respuestas con alegría en contextos de pobreza y exclusión. A través de nuestras acciones socioeducativas, buscamos influir en las realidades personales para transformar las sociedades y construir un mundo más justo,
más fraterno y más humano. Convivimos con personas de distintas expresiones religiosas y culturales. Trabajamos en convenios con los gobiernos, la empresa privada, las organizaciones sociales, junto a las comunidades donde tenemos presencia. Fe y Alegría asume la educación popular y la promoción social de los sectores vulnerables como problema global y damos respuestas locales en distintos entornos. Para hacer nuestro trabajo, hemos priorizado 4 ejes de acción. La educación popular es nuestro camino y lo implementamos a partir de múltiples iniciativas. Impulsamos la educación a todos los niveles de los sistemas educativos, desde los niños y niñas más pequeños hasta su egreso universitario. Damos particular atención a iniciativas para la capacitación laboral, el trabajo y el emprendimiento. A los jóvenes y adultos que no fueron a la escuela o dejaron el sistema educativo, les brindamos educación a través de la radio y las nuevas tecnologías en contextos urbanos, marginales y rurales. Ponemos grandes esfuerzos en apoyar a las personas con capacidades diferenciadas a través de la educación especial inclusiva. Dada la gran variedad de contextos, tenemos experiencias muy significativas de trabajo de educación intercultural bilingüe, educación interreligiosa, el desarrollo de expresiones artísticas y la educación en competencias genéricas y específicas. Los lugares de fe y alegría son las fronteras de la exclusión. Buscamos trabajar más lejos con los más excluidos por su ubicación geográfica. Nos desafía estar más cerca de los nuevos excluidos por su condición de violencia, de opciones diversas y credos. Queremos profundizar nuestra presencia en África y otros continentes. En Panamazonía nos jugamos la vida del planeta y en medio de esa gran biodiversidad, Fe y Alegría se hace presente. Fe y Alegría es un gran movimiento de gente que se mueve articulada en redes de trabajo y es por ello por lo que la sostenibilidad es un compromiso. Procuramos con eficacia y transparencia aprovechar los recursos, pero necesitamos seguir generando apoyo financiero para continuar nuestro trabajo. Fe y Alegría no es un fin en sí misma, es una gran iniciativa de acción pública para incidir en procesos de transformación cultural, social y política. Queremos promover la defensa del derecho a la educación como bien público, como derecho humano inalienable para todos y todas. En esta tarea son los jóvenes los principales actores. Es esta generación del siglo XXI la que acompañamos en la construcción de una ciudadanía capaz de actuar localmente y de influir globalmente en organismos internacionales para promover el derecho a la educación. Paralelamente, la comunicación aparece como el ámbito para contar lo variopinto que somos y hacemos utilizando las nuevas maneras de contar, los nuevos medios para llegar más lejos y mejor y las nuevas plataformas para mantenernos dispersos en la misión y conectados en la visión. Queremos ser un referente de la educación popular integral, inclusiva y de calidad, que aporte a la construcción de sociedades más equitativas, solidarias, libres de violencia y respetuosas de la realidad, donde las personas vivan dignamente. Fe y Alegría. Transformamos personas para cambiar el mundo. Pues muy bien, María Luisa, continúas ahora. Sí. ahora. Pues cuando uno acaba de ver este video, que yo lo he visto más veces, se me ocurre un título, ¿no? Soñamos a lo grande, porque es un sueño, es una utopía, ¿verdad? Pues está dicho así de forma concentrada en las imágenes y en el texto que hemos escuchado. Ahora simplemente pues refrescar los que no conocemos o conocer lo que es en sí mismo, ¿no? Que lo hemos ido en el título añadiendo con el paso de los años, ¿verdad? Siempre fue un movimiento internacional de educación popular, de calidad y promoción social. O sea, todo eso no son palabras añadidas, sino que tiene su sentido y su significado, ¿no? Y la presencia
en los 22 países, como luego veremos, de Latinoamérica y Caribe, África y Europa. Saben que nacimos en Venezuela, en un barrio de Caracas. La primera escuela es Abraham Reyes porque es un albañil que estaba construyendo casa para sus hijos, y al escuchar las inquietudes del padre Velas, que buscaban atender a los niños, que había tantos en los barrios, pues con su mujer Patricia decidieron dejar mitad de la casa para los hijos y mitad para la escuela. Así la primera escuela se llama Abraham Reyes, allá en Venezuela, ¿no? Bueno, este es el inicio. Como decía el padre Velas, Fe y Alegría nace de la generosidad de los pobres, ¿no? De quien comparte. Entonces trabajamos para esto, para transformar la sociedad a través de los valores de justicia, de participación, de respeto, ¿no? De fraternidad, solidaridad. Todo lo que veníamos escuchando, bueno, está así como concentrado, ¿no? Como objetivo final. De nuevo, el movimiento de educación popular integral, que no queda nada fuera, que está todo condensado, y la promoción social, ¿verdad? Personas en continuo crecimiento. No olvidemos que, lo decía antes medio en broma, que somos movimiento. Esto es ese hilo conductor de movimiento, está siempre presente, ¿no? Búsqueda permanente de respuesta a las necesidades humanas, un enfoque dinámico. No somos una institución, una multinacional, no somos un movimiento. Cada país es una unidad funcional y se va sumando en la federación. Abarca todas las dimensiones de la persona, con diversos métodos. Por supuesto, la tecnología, el trabajo, la ciencia, ¿no? Los valores, las actitudes y la educación abarca tanto, ¿verdad? Abarca todo, ¿no? Entonces, capacitar a las personas en la vida y para la vida, en el trabajo y para el trabajo, ¿no? Que dignifiquen su ser, su vida, su persona. Nuestro marco pedagógico, que procede, digamos, de diversas tradiciones, pues lo hemos formulado así en 3 puntos, ¿no? Una educación integral, decíamos que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, no solo la cognitiva, sino tantas importantes como la afectiva, la social, la física, la espiritual. Una educación sobre todo liberadora, porque decíamos cada persona tenga que ser protagonista de su propio desarrollo, capaz de impactar en su entorno, en el ámbito donde vive, y que sea transformativa, porque tiene estilos de vida comprometidos, no mirándose a sí mismo, sino para el bien común y la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva. Sigue habiendo, como sabemos, tantos niños y niñas excluidos de la educación, ¿verdad? Excluidos de la escuela. Bueno, ¿cómo vamos haciendo que sea un movimiento cada vez más inclusivo? Con estos objetivos claros, ¿no? Promover la formación de nuevos hombres y mujeres conscientes de su potencial, de la realidad que les rodea, o sea, abrir los ojos a su propia realidad, a sus propios dones y posibilidades, ¿verdad? Y también abiertos siempre a la trascendencia, ¿no? Como agentes de cambio, como protagonistas de su desarrollo, del desarrollo de sus ambientes, de sus diversas sociedades, ¿no? Bueno, ahí están las cifras un poco del movimiento global, ¿no? En 1955 que nace esta red liderada por la Compañía de Jesús y que tiene hoy 180 congregaciones religiosas que se suman a colaborar con este carisma educativo, con propio carisma de cada congregación. Ahí están más de 1.500.000 niños y niñas y adolescentes y adultos que participan, 3.228 escuelas y centros de formación, 43.000 personas, profesores, colaboradores. Si las cifras van creciendo porque va creciendo y extendiéndose el movimiento, gracias a Dios. Y ahora lo vamos a ver en más detalle porque Dani entrará con este punto de qué significa ser parte de este movimiento global. Gracias, María Luisa. Pues bueno, fijaros, durante esta magnitud de la que acababa de hablar de María Luisa, estas cifras, solo se comprenden por ¿cómo decir?, la fuerza de la misión que mueve Fe y Alegría. No hay un responsable ni hay una cabeza. Esto es un movimiento. No sé, la Escuela de Negocios de Warwick hace unos años nos pidió si podía estudiarnos a Fe y Alegría como modelo de red, y el director de varias tesis que fueron haciendo asistieron a todas nuestras reuniones durante 3 años y han hecho todo un estudio sobre el modelo de trabajo, ¿no?
y nos decía de broma, dice, este es el segundo milagro organizacional de la Compañía de Jesús después de las reducciones del Paraguay, ¿no? Porque dice, nadie sabe cómo funciona o por qué funciona Fe y Alegría, pero funciona, ¿no? Hay algo en Fe y Alegría que tiene que ver con algunas claves organizacionales muy sencillas y una misión que habla por sí sola, ¿no? Y luego iba a decir, un espíritu que mueve a cantidad de gente en una manera a modo de movimiento que permite estas escalas. Esto no es una institución, esto no es una multinacional, esto es un movimiento de muchísima gente y muchísimas organizaciones, como decía María Luisa, con carismas e identidades muy diversas, ¿no? Fijaros, ¿y cómo se organiza esto entonces? Pues mira, a nivel nacional, cada Fe y Alegría funciona como una red en los países que coordina servicios a los centros que pueden ser llevados por diversas congregaciones religiosas o grupos, ¿no? Y lo que sí hay que el director nacional es nombrado por la Compañía de Jesús. Eso sí es lo único que, digamos, está como estipulado. Que no tiene por qué ser jesuita. Hay directores nacionales religiosos o religiosas o laicos y laicas, ¿no? Eso es a nivel nacional. Esto es importantísimo porque cada país es independiente. Esto es lo llamamos, es uno de los principios del movimiento que llamamos la autonomía funcional, ¿no? Que quiere decir que en cada país Fe y Alegría es una unidad, ¿no? Es una unidad funcionalmente independiente. Y las decisiones se toman a nivel federativo en una asamblea. Somos 22 países en este momento, pues hay 22 sillas en una mesa en la que se toman las decisiones por asamblea. Yo también, otra de mis frases es, jamás he vivido un espacio tan democrático y tan dialógico como la Asamblea de Fe y Alegría. Nos juntamos 2 veces al año, acabamos de juntarnos la semana pasada, el Consejo de Directores Nacionales, y una vez al año la Asamblea Federativa, ¿no? En dicha asamblea es donde se toman las decisiones que después el equipo federativo, que no somos jefes, sino servidores, nos dedicamos a implementar lo que ha decidido la asamblea, ¿no? Esto es importantísimo para entender cómo funciona. Es para la desesperación de los que somos más ejecutivos y para la alegría, por así decir, digamos, del movimiento, ¿no? Papa Francisco, cuando nos recibió, ¿verdad?, hace 2 años, María Luisa, Sí. él me miraba y decía, qué alegría, no se gestiona, ¿no? Dice, como mucho canalizarán, ¿no?, las energías desde los miles de puntos donde se está formulando la misión. Fijaros para que veáis, aquí tenéis los países, la Asamblea, el Consejo de Directores Nacionales y la Junta, ¿no? Esta es la parte de gobernanza, pero en realidad cuando nos dibujamos así. Este sería como nuestro plan estratégico. Fijaros qué interesante. Todo eso que os he dicho de gobernanza es la raíz, pero en realidad lo importante, lo que se ve, donde se mueve la vida, es en ese árbol con sus frutos, ¿no? Que veis ahí que hay 17 iniciativas en las que todo el movimiento trabaja. Los países que quieren trabajar se unen a alguna de esas 17 iniciativas. No tienes por qué estar obligatoriamente en todas, solo en las que te interesan como país, y de alguna manera tienes frutos globales como federación, ¿no? Creo que esto habla mucho del espíritu del movimiento. No vamos a aburriros con tecnicismos internos. Si os interesa luego entramos, pero que sepáis que tenemos esos 4 ejes en los que se dividen esas iniciativas. Tenemos equipos para coordinar esos ejes en los que están comisiones en los que forman parte todos los países que forman parte de esos ejes. Aquí para que veáis algunas de las iniciativas. Algunas de ellas son iniciativas identitarias, ¿no?, que trabajan, por ejemplo, reflexión y profundización sobre educación popular o temas por ejemplo, sobre nuevas fronteras, cómo trabajar en África, Madagascar, en Asia. Bueno, esas son iniciativas que están hechas para generar reflexión a nivel de movimiento. Luego hay otras que hacen servicios generales a todo el movimiento, por ejemplo, comunicación, fundraising en Estados Unidos, trabajo en general por la sostenibilidad y la filantropía, relación con organismos internacionales. Todo eso son servicios que se hacen para todo el movimiento en su conjunto. Os imaginaréis la incidencia pública o el apalancamiento de fondos y de programas que podemos hacer con ese fondo detrás de ir con 1,5 millones de alumnos en 22 países con un grado de penetración en la realidad más sufriente bastante considerable, ¿no? Es única esta red en muchos niveles y eso permite en conjunto entrar en áreas que nunca una congregación sola o un país solo podría llegar a alcanzar, ¿no?
Y luego hay iniciativas de acción local, estas son en las que ya te apuntas si quieres. Si quieres trabajar, por ejemplo, hay una que habla de medición del impacto y calidad educativa, ¿no? Otras son redes de jóvenes que trabajan en Design for Change, en metodologías de cambio social autónomos. Otro es la ciudadanía global, o formación para el trabajo, o innovación educativa. Cada país, según el momento en el que esté, manda gente o no a esas iniciativas y participa o no de los proyectos que están detrás de estas iniciativas. Creo que se entiende bien. Es una federación en que cada país es independiente y lo que hacemos en común es esto que veis aquí. Cada país, según qué visión estratégica tenga o qué momento institucional esté viviendo, decide qué le interesa y qué no. La diversidad interna es inmensa. Es dificilísimo de explicar qué es Fe y Alegría. De hecho, muchas veces lo que decimos es, ¿sabes qué? Ven a verla y sobre todo ven a verla, pero ven a verla y visita 2 o 3 países para que entiendas que no existe un modelo único, ¿no? Aquí tenéis un poco cómo nos organizamos. Creo que no quiero liaros con demasiado... Creo que esto es lo que a muchos y a muchas nos interesa, ¿no? Cómo estamos creciendo en el mundo. Bueno, como federadas hay 22 países ahora mismo, ¿no? Y además veis aquí las fechas. Es súper interesante ver cómo, en el fondo, Fe y Alegría hoy es lo que es por una coyuntura, iba a decir, histórico-política, en la que principalmente, si os fijáis en las fechas, las grandes Fe y Alegrías son las que arrancaron al comienzo. Yo diría que hasta Guatemala, todas esas Fe y Alegrías son inmensas. Bueno, sobre todo las 5 primeras, quita Panamá que está en un impasse. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Guate, son Fe y Alegrías inmensas, son las del comienzo del movimiento y son esos, cuando nace Fe y Alegría en el 55 y empieza a expandirse, en el fondo, ¿sabéis lo que son? Son congregaciones religiosas que al hilo del Vaticano II deciden dar un giro hacia la educación con los pobres o para los pobres y de alguna manera se unen masivamente al movimiento, ¿no? Y esas son las grandes Fe y Alegrías que hoy en día tú a cualquiera de estos países que digo, Fe y Alegría es un aliado estratégico del Ministerio de Educación de esos países, ¿no? Eso es increíblemente importante. Luego hoy hemos llegado a las demás, digo hemos porque yo estoy ahí en el 11, España, pero que somos Fe y Alegrías distintas. Y si vais viendo, a partir del 2007, que empieza Chad, es la primera vez que salimos del continente latinoamericano, ¿no? Y vamos entrando ya a Madagascar, Congo, bueno, y ahora estamos dialogando clarísimamente con Mozambique, con Kenia, ahora lo veréis Lo que quería es que tuvierais una sensación también de que la gran expansión del movimiento tiene que ver con un deseo de ir a la frontera en las congregaciones religiosas. Esto no es fruto de la Compañía de Jesús, ni tiene mérito en ningún tipo de jesuita. Aquí se trata de un movimiento de iglesia, principalmente, que ha visto aquí una oportunidad de aliarse en red, como decías, Pedro, para, digamos, potenciar un concepto básico que es la educación es un bien público y es una teoría de cambio para transformar a las personas, hacerlas actores y actrices de su historia y de alguna manera transformar la sociedad hacia ese futuro más humano, más pacífico, más sostenible y más justo, ¿no? Por eso estamos en estos países. Ahora mismo voy a ponerlo un poco más cerca. Aquí veis, los países en rojo son los federados, los países en verde son aquellos en los que estamos teniendo conversaciones muy avanzadas en las que en algunos casos ya existe alguna Fe y Alegría, pero todavía no pertenecen a la federación. Y el azul veis que es el de Friends of Fe y Alegría in the United States, que es una iniciativa distinta porque está fundamentalmente basada en la captación para los latinos en la diáspora de Estados Unidos, ¿no? Estamos ensayando algunos modelos de captación o de filantropía en estos nuevos escenarios, ¿no? Esta es la que más me gusta porque este es mi trabajo directo. Aquí veis lo llamamos ongoing conversations porque son aquellos lugares donde estamos teniendo conversaciones y esto no es que haya un correo o dos, es que ya hemos estado allí, ya hay iniciativas que estamos apoyando, ya hay conversaciones. O sea, en Camboya ya existe Fe y Alegría, en Nepal ya existe
Fe y Alegría en Kenia. Hay proyectos que no se llaman Fe y Alegría, pero que se van a llamar pronto. En British Guyana ya hay proyectos de Fe y Alegría. En México, Fe y Alegría está trabajando, aunque no oficialmente todavía. O sea, para que veáis, se trata de... Aquí hay trabajo de muchos años en ir... Fe y Alegría, al ser una iniciativa nacional y local, no es una multinacional. Esto es un tema muy claro para nosotros. Yo, que estoy responsable de la internacionalización, no llego y fundo una Fe y Alegría en un país, ¿no? Yo llego y empiezo conversaciones, identifico quiénes son los actores, sobre todo del mundo religioso, que están trabajando en vulnerabilidad con una opción de educación claramente por la transformación social, y en ese baile y en ese diálogo sale el deseo o sale, digamos, la iniciativa de crear algo que luego vaya a ser parte de este movimiento. Nosotros nunca fundamos, siempre animamos, alentamos, acompañamos, por eso tarda tanto en salir, pero cuando sale, pues estamos hablando del movimiento, probablemente la red de educación popular más grande que existe en el mundo a estos niveles, ¿no? Trabajamos bajo el paraguas de las 6 conferencias de provinciales de jesuitas, porque para nosotros la institucionalidad macro sí está construida sobre la Compañía de Jesús, en un respeto, por supuesto, máximo por la identidad y el carisma de cada congregación que trabaja dentro de Fe y Alegría. Eso podréis hablar vosotros si queréis después cuál ha sido vuestra experiencia. Aquí os pongo algunos ejemplos de cómo trabajamos, por ejemplo, las fases. Cuando llegamos a lo que llamamos conversaciones iniciales, llega un momento en que se decide, el provincial jesuita decide que sí que quieren lanzar la Fe y Alegría en ese país. Arrancamos una fase de desarrollo hasta que ya tenemos un marco legal y un plan de trabajo. A partir de ese momento ya existe Fe y Alegría como institución y pasan unos años hasta que se pide formalmente formar parte de la Federación Internacional, ¿no? Esto hace, de alguna forma, que las Fe y Alegrías que llegan a la Federación ya están, de alguna manera, garantizado que tienen suficiente institucionalidad y proyección a futuro y digamos, visos de éxito, ¿no? Bueno, aquí, perdonad que está en inglés porque no nos ha dado tiempo a rehacerla. Como estamos trabajando básicamente para África y para Asia, este tipo de conversas las solemos tener en inglés con los países, ¿no? Aquí veis algunos de los temas o la forma que tenemos para acompañar esas nuevas Fe y Alegrías, ¿no? Ahora María Luisa nos va a contar un poco la relación con congregaciones religiosas y lo más importante es cuanto antes abrir el diálogo con ustedes, porque creo que de ahí es donde más riqueza puede haber en este webinar. Adelante, María Luisa. Sí, como decía antes, desde el principio, José María Vélez quiso contar con congregaciones. Supongo que en aquel tiempo, y ahora pues esto es bastante reciente, no se hablaba de intercongregacionalidad, ¿verdad? Pero se daba porque la educación, la Escuela de Fe y Alegría convocaba a diversas congregaciones. Yo lo he vivido en Argentina, con diversos carismas. Ahora, era muy claro que nos uníamos por y para la educación, ¿verdad? Y por y para la educación de personas necesitadas, ¿no? Y siempre Vela decía, la educación para los pobres no puede ser una pobre educación, por lo tanto una educación de calidad. Y bueno, sabemos 180 congregaciones están registradas, hemos puesto ahí algunas, no todas, no hemos pretendido agotar. Simplemente que veamos también eso que decía, la diversidad de carismas, la diversidad de espiritualidades, y sin embargo la educación en este sentido nos nuclea y nos nuclea fuertemente, ¿no? Entonces entramos a formar parte de un movimiento que hoy ya nos parece más conocido, el tema de intercongregacionalidad, pero que en aquel momento no se hablaba de esa palabra y sin embargo se vivía, ¿no? Yo he sido testigo de la riqueza que supone esto, de las pocas o iba a decir mínimas diferencias que tenemos cuando decimos los carismas o nos ponemos en las relaciones entre congregaciones. Vemos la riqueza de sumar y las pequeñas, iba a decir, diferencias no existen casi. Nos potenciamos muchísimo en la suma de posibilidades y ahí vamos adelante, porque los contextos, los que yo he conocido en Argentina y otros tendréis otras experiencias, los contextos siempre son evidentemente necesitados, ¿no? No vamos a fundar Fe y Alegría donde no hay necesidad, sino donde hay una radical necesidad, ¿no? Y hay una motivación tremenda de los educadores y de las personas que colaboran, y todo es cogestionado, coparticipado. Entonces, claro, hay una pertenencia muy fuerte también, ¿no? Entonces, soy de mi congregación, pero soy de este movimiento que nuclea más
a más congregaciones, a más carismas, ¿no? Y ahí veis, bueno, sobre todo femeninas, pero también algunas masculinas. Evidentemente estamos todavía más en los países de América Latina donde, como hemos visto en las fechas por la historia, estamos ahí más tiempo. En los que están en conversaciones, bueno, pues esperamos que nos vayamos sumando también, que estamos en unos países y podemos ir a otros con este mismo movimiento, ¿no? Bueno, pues un poquito por ahí. La idea, como decía antes Dani, era eso, que me encargase un poquito de ser la portavoz o el enlace con la UIS a través de estos espacios que tenemos, de la Comisión de Educación y otros, ¿no? Que podemos seguir avanzando. Y que sí, que ahora, hoy día, si no es en red y no es en intercongregacionalidad, en interculturalidad, cada uno es imposible que hagamos nada, ¿no? En misión como la educación y en otras misiones de la vida. Y bueno, sacamos ahí un poquito las conversaciones que iniciamos en el encuentro de, a ver, fue el año pasado, fue en principios de febrero, el 2 de febrero del 20 tuvimos este encuentro y ahí entramos en conversaciones que luego se cortaron, claro, porque se cortó todo con la pandemia, pero bueno, retomábamos y los países donde estábamos interesados, estaban las congregaciones interesadas en abrir diálogo, ¿no? Y bueno, ya ha dicho Dani dónde estamos en conversaciones, ¿no? De África y de Asia, pues sería un poquito ver por ahí cómo seguir, ¿no? Cómo seguir. Bueno, no sé si hacemos las preguntas ahora o hacemos primero diálogo, como os parece que habíamos puesto unas preguntas para que al final nos pudieseis conectar, pero a lo mejor se me ocurre que podemos ahora dialogar, porque ha sido como mucha información así de repente. A lo mejor necesitamos un momento de parón para poder asimilar y poder preguntar, sea en el chat, sea de viva voz, como nos parezca. Luisa, quizá esta es la última diapositiva ya, para que os hagáis una idea de, por ejemplo, del tipo de conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Estas son como las 4 preguntas que hacemos a todo el que se acerca, a toda congregación religiosa que se acerca a Fe y Alegría, ¿no? Para que veáis un poco por dónde, yo creo que ya entendéis, de sobra está en lo que hemos dicho, ¿no? Pero la pregunta primera a una provinciala, por ejemplo, que se acerca ¿es la educación de calidad para la población vulnerable parte de tu plan apostólico? Porque, como entenderéis, también hay veces que se juntan no tanto congregaciones religiosas como propios jesuitas que vienen en busca para sus proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la educación de calidad para vulnerables en tu plan apostólico? Y si tú entiendes la educación como bien público y el derecho a la educación como parte de los esfuerzos apostólicos de tu congregación, porque esto tampoco siempre la respuesta es positiva, ¿no? Y esto ya va marcando, porque lo que vamos buscando son aquellas que estáis trabajando en la frontera con un proyecto educativo transformador, ¿no? Esto no es un movimiento para financiar la educación católica, sino es un movimiento para transformar la sociedad, ¿no? La tercera pregunta, ¿está interesada tu provincia en unir esfuerzos con otros actores y congregaciones religiosas en este sentido? O sea, ¿estás interesado o interesada en trabajar en red junto con otros actores? Diluirte de alguna manera en una identidad mayor, en un sentido de pertenencia en un movimiento más grande. No siempre se responde sí a esto. O cuarto, ¿crees que un paraguas internacional podría ayudar a tus iniciativas locales de alguna manera? Es decir, ¿hay algún tipo de servicio, de apoyo que te ayudaría a tenerlo a nivel internacional? Entonces, si la respuesta es sí a estas 4, entonces decimos, vale, pues hablemos, ¿no? Y luego ahí añadimos una que es, y si además tu congregación tiene ya colegios de Fe y Alegría en otros países, digo, entonces escríbenos cuanto antes, porque ese es el jamón serrano que estamos buscando. Ese, bueno, me sale mi español, es el jamón serrano lo mejor que puede haber, pues seguro que hay algún otro, cada uno en su país pondrá ¿no? Pues eso, para nosotros lo más dulce que puede haber es encontrar una congregación religiosa que dice que sí a estas 4 y que además ya conoce y ya trabaja con Fe y Alegría en otro continente, por ejemplo en Latinoamérica. Y por eso visteis esas 7 congregaciones que aparecían aquí en la diapo anterior, porque estas 8, porque ya estamos en conversaciones. Son congregaciones que han dicho sí a esas preguntas y quieren conversar porque tienen proyectos o están abriendo proyectos en esos países y les interesaría esa International Umbrella que es el movimiento de Fe y Alegría.
Así que con esto, tenéis toda la información en esta página web y si te parece, María Luisa, ahora pues sí que abrimos Sí, al diálogo. Dejo de compartir y así nos vemos las caras como está más... bien, sí. Lo iba a decir en esto de las preguntas que estabas lanzando, Dani, que hoy día también escuchamos, ¿no?, en nuestras congregaciones, y tendríamos que cerrar esto, no podemos con todo, tendríamos que reducir. Bueno, pues es el momento, creo, ¿no?, de potenciarnos, de sumarnos, precisamente para que los núcleos educativos en lugares de frontera no se pierdan, ¿no? Porque, como decías, cada congregación, cada grupo es imposible ya. Creo que tenemos que cambiar esa mente si la tenemos todavía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es el momento, yo creo que es un momento oportuno, históricamente hablando y apostólicamente hablando, ¿no?, lo que nos toca vivir en este tiempo, y que es la necesidad imperiosa de asistir a las fronteras y no poder solos, y no poder. Entonces, yo creo que es también muy evangélico, ¿no?, porque mucho tiempo a lo mejor hemos sido muy potentes, muy capaces, teníamos grandes colegios, un despliegue de fuerzas, y ahora no, es otro momento, pero no menos importante apostólicamente hablando y no menos exigente educativamente hablando. Entonces creo que hay motivaciones para sumarnos, ¿no?, y para no hacer desaparecer de lugares de frontera, justamente donde somos más invitadas y llamadas a estar, ¿no? Por ahí. Por ahí animar a meternos en el paraguas grande. Pues ahora Bueno, tenemos sí. media hora libre para poder dialogar, así que... Sí, tranquilamente, por eso decía así, pensamos y comentamos, preguntamos, todo lo que queramos, el tiempo es nuestro, este rato que tenemos para enriquecernos mutuamente, porque lo hacemos así entre todos. Está el chat y está poder hablar también, quien quiera. ¿Están los micrófonos abiertos o cada uno lo abre? Bien, ya lo decía al inicio, que realmente es mi experiencia personal la que me lleva, ahora mismo soy la responsable de la congregación, la que desde hace tiempo tengo pensado, tenemos casas en África y en India, y gracias a Dios con vocaciones. Pero bueno, de verdad que siempre he pensado que el trabajo más efectivo sería un trabajo en red, y desde mi experiencia que he tenido en Venezuela y que sigo de cerca lo que está pasando por allí con los colegios, pues digo, aquí tenemos que llegar con fe y alegría. Entonces, ¿no?, al leer, la inquietud fue, bueno, tengo que participar y escuchar y ya transmitir mi impresión, que de verdad me encanta este crecimiento. Y bueno, tenemos casa en Kenia y en Uganda, y después en 16 comunidades en la India. Y bueno, y hay fuerzas, o sea, hay gente joven, gente y una de las cosas que a mí me gusta mucho es la formación que transmite, ¿no?, y con la que se trabaja en fe y alegría, ¿no? Y después de llegar pues, a esos lugares de frontera, que para eso estamos. Entonces, esa es la sensibilidad de estar hoy presente, y me quedo pues muy inquieta para transmitir también esa inquietud al equipo, y bueno, a ver si dialogamos. Muchas gracias. Pues nos lo escribes, ¿eh? Nos lo escribes. No, están preguntando de qué congregación eres, Aniuska. Franciscana de la Inmaculada. Franciscana de la Inmaculada. Sí. ¿Que sois originales de qué país? De España. Nacisteis en España. Sí, pero estamos en 13 países. Muy extendidas. Bueno, poquitas, pero regaditas por ahí, sí. Ya, multiplicadas, pocas pero multiplicadas. Ahí vamos, sí. Multiplicadas por las redes. Pues muy bien, esperamos, todo eso que nos has contado nos lo pongas por escrito para que sigamos el diálogo. Sí, ya lo tengo. Estupendo. ¿Quién más? María Luisa, Dani, una pregunta desde el trabajo que hacemos en la Comisión de Educación de las dos uniones de superiores y superiores generales. Tal vez una cosa que puede ser interesante es favorecer, no digo constantemente, pero sí de vez en cuando,
enviar iniciativas que construyen pacto educativo global, porque esa es una tarea en la que estamos metidos, ¿no? Perdona, Pedro, me he distraído, te he perdido un poco. Que decía que una de las tareas de nuestra comisión es fomentar la concienciación en las instituciones religiosas, en las congregaciones, que estamos en plena pelea por el pacto educativo global, y esto es muy importante. Yo creo que Fe y Alegría de alguna manera es un ejemplo bonito y eficaz, no solo bonito, sino eficaz, ¿no?, de cómo construir ese pacto educativo. Tal vez sería interesante articular un poco una cierta información, ¿no?, que podríamos enviar. No digo enviar todo lo que nos habéis dicho, ¿no?, pero si a lo mejor tuviéramos alguna cosa sencilla que ilumine un poco cómo Fe y Alegría está, de hecho, desde qué dinamismos, reconstruyendo ese pacto educativo, podría ser interesante que nos la hicierais llegar y nosotros la podríamos transmitir. O sea, cuando habéis hablado de que forma parte de la identidad la lucha por el derecho a la educación, esta es una clave central hoy día, absolutamente central, ¿eh? Yo creo que sería bueno poder hacer conocer un poquitín más estas claves vuestras, ¿eh? No sé, ya lo pensaréis, ¿no?, pero a lo mejor si nos llegara algo podríamos hacerlo circular. ¿Qué te parece, Dani? Yo creo que sí, ¿no? Sí, o sea, de la CLADE, o sea, en la CLADE estamos bastante involucrados y en la Global Campaign for Education llevamos años trabajando. Aquí en España, de hecho, estamos Entre Culturas, es una de las organizaciones que la lidera, y uno de los ejes de trabajo es la incidencia pública. No es el eje que tenemos ahora mismo más desarrollado en estos últimos años, o que depende mucho también de países y personas, ¿no?, pero estamos en fase de reordenamiento, claro. Pero Pedro, apuntamos la idea y os informaremos. Sobre todo a nivel de pacto mundial, estamos trabajando mucho en la parte latinoamericana. Ahí sí hay mucha más coordinación en torno al pacto. En lo macro estamos todavía encontrando cuál es nuestra posición. Sí encontramos mucho espacio en la campaña mundial por la educación. Ahí sí. Ok, gracias, Dani. No, creo, Pedro, que las 7 claves famosas del pacto educativo, simplemente no, centran mucho lo que es el pacto, ¿no? Esas 7 frases o claves o lo que sea. Creo que ahí sí, que demos una palabra y volvemos a lo mismo. Si damos a conocer, si damos información, estamos extendiendo y ampliando redes, ¿no? Nos estamos también formando y concienciando más. Sí, perfecto. Nos llevamos a esa tarea, Dani, ¿eh? Gracias. No, a ti. Buenos días. ¿Sí? Sou Iriete, falo português do Brasil. Muy bien. Porto Alegre, sul do Brasil. Nosotras trabajamos con personas que tienen dificultades de audição. E pergunto, estamos vinculadas com o Pacto Global, pergunto se vocês têm alguma atividade no Brasil mais direcionada a pessoas portadoras de necessidades especiais ou com deficiências. ¿Ese es vuestro campo particular de trabajo? ¿Las personas con dificultades? Sim. Trabalhamos com eles no Brasil e na Guiné-Bissau. Na Bolívia, não. Não. Mas trabalhamos nessa área. Temos escola e temos clínica. Ajá. ¿Cuál es tu congregación? Franciscana de Nossa Senhora Aparecida, fundada no sul do Brasil. Muy bien. Estupendo, porque mira, estaba acordando cuando te escuchaba que una vez, se acordará Dani, cuando hacemos los congresos en los países visitábamos centros educativos de cada país, y en Bolivia visitamos un centro para sordos. ¿Te acuerdas, Dani? Ajá. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Ajá. Sí. Conheço. Era impresionante, ¿no? Todos los profesores, todos los alumnos, o sea, todos se movían con el lenguaje de gestos, ¿no? Quedamos impactados positivamente de cómo se llega a esas personas, ¿verdad? Entonces, cuando has hablado, enseguida me he visto en el colegio de Bolívia. Sí. Sim, até porque a inclusão com eles se torna muito difícil por se tratar de uma outra cultura, uma outra língua. Então, o aprendizado da língua escrita e da língua
gesticulada, que a gente diz, né, Libras, ele se torna bem diferente na escola comum. Sim. Embora as nossas escolas de ouvintes tenham essa interação com os surdos, a gente trabalha de forma globalizada com eles, mas porque a escola de ouvintes está treinada para trabalhar com os surdos. Muy bien, muchas gracias, sí. Gracias, Irma. En Ecuador, o sea, también en Venezuela, estábamos justo hablando antes de comenzar la reunión de algunas escuelas para niños o niñas con discapacidad. Hay una línea de trabajo en la federación, no es masiva, pero sí se replica en varios países. Estamos empezando ahora un programa que llamamos Educar es Incluir, que intenta responder justo a empezar a buscar apoyos en conjunto para temas de educación especial. Es muy interesante saber que estáis en Brasil y en Guinea-Bissau. En Brasil hay Fe y Alegría, no en Guinea-Bissau, pero todo es dialogable, así que si nos quieres escribir será fenomenal al menos estar en contacto. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, para también hacer intercambios con países que están en el mismo trabajo, sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Muchas gracias. También a escribir, Irma? Aunque sea en portugués, nos lo escribes. Sí. En tu propia lengua. Muchas gracias. Bueno, que me es grato saber esta participación de Irma, que, bueno, mi congregación también desde su fundación, la misión es con sordos, ciegos y enfermos de lepra, y bueno, justamente nuestro trabajo en Venezuela, el colegio para niños ciegos y otro colegio para niños sordos. Entonces, pues ahí también tendremos cosas que compartir, ¿no? Y claro. Metodologías y todas estas cosas. Sí. Bueno, como la congregación también aquí en España y en Portugal, en muchos países se ha dedicado específicamente a esto. Ahora ya hemos abierto. Creo que bueno, ahí tenemos vínculos también y bueno, eso cuando a mí también me llamó la atención que había un campo especial para esto. Digo, bueno, hay hermanas muy preparadas en el área que a lo mejor pues, pueden ser un soporte de ayuda e investigación en esta área. Estupendo. Aquí en el chat están escribiendo: soy portuguesa y franciscana misionera de Nuestra Señora. No conocía este proyecto de Fe y Alegría. Lo encuentro muy interesante, desafiante. Gracias por darlo a conocer. No sé quién es la hermana que ha escrito. María Alcina. Ser María Alcina. Sí, María Alcina. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Sí, Pili. Yo quiero, bueno, primero agradeceros no solo esta presentación, sino todo el trabajo, ¿no? Que hay, todo ese empeño de una red internacional de estas dimensiones desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, estoy en Roma, soy de la Compañía Santa Teresa de Jesús y este servicio de la Delegación de Educación me ha permitido conocer un poquito de cerca Fe y Alegría, aunque siempre había oído hablar en la congregación, ¿no? De los colegios de Fe y Alegría. Nosotros decíamos, tenemos colegios teresianos y los teresianos de Fe y Alegría. Y nunca entendí muy bien qué era eso hasta que no tuve la oportunidad de conocer de cerca. Nosotras, sobre todo en Venezuela, creo que desde el principio, ¿no? Tuve, bueno, hace un año estuve por allá, no, hace 2. Conocí un colegio en Campo Mata, que además fundó José María Vela con una de nuestras hermanas en el año 45. Y pues tengo la pena de que todos estos años hemos podido estar ahí, pero ya no podemos estar. Entonces me surgen como distintos sentimientos al escucharos, ¿no? Por un lado, toda la vida que Fe y Alegría ha aportado al carisma educativo y el carisma educativo aporta Fe y Alegría, o sea, esa reciprocidad, ¿no? Tan bonita, sí. Y que a veces no es posible sostener pues porque ya no tenemos hermanas y no podemos seguir ahí, ¿no? Y es verdad que convivimos con pena que cuando ya no somos más y no podemos estar en más sitios, pues claro, las obras propias no es que nos tiren, nos resultan, entenderme, más complejo cerrar una obra propia que ir dejando los colegios de Fe y Alegría que sabemos que pueden seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivimos con dolor y también agradecemos que pueda seguir adelante y que habrá otros, ¿no? Que puedan estar ahí. Pero de todas modas,
al escucharos yo estoy como muy inquieta, y el año pasado ya salió también, con la internalización de Fe y Alegría en países de África, y me ha alegrado muchísimo ver también que está Cuba, porque, bueno, Cuba, que es un lugar donde nosotros tenemos 3 comunidades en Cuba, las hermanas están trabajando pues muchísimo en todo lo que supone lo que ellos llaman el refuerzo, ¿cómo le llaman? Refuerzo educativo, no me acuerdo ya, pero bueno, en las clases por la tarde en sus casas y en las parroquias, y sobre todo en las escuelas de formación de verano de profesores, ¿no? Y yo cuando estuve allí sí que percibí que había pues todo ese movimiento de Fe y Alegría que estaba incursionándose en Cuba. Y ahí pues creo que sería un espacio muy bonito de colaboración, ¿no? Mutua, Cuba. Y en África, sobre todo pienso en países donde pues, estamos trabajando de distintos modos en la educación, en Mozambique, Burkina Faso, Costa de Marfil y Angola. En todos estos países las hermanas han trabajado mucho en escuelas públicas. Es cierto que también, y me imagino que todas tienen una experiencia de esto que voy a decir, ¿no? A medida que van creciendo las provincias y va habiendo más vocaciones, hay cierta tendencia a querer tener las obras propias. Es que esto es una tensión entre obra propia y trabajar con. Pero bueno, siempre me parece que son es una tensión llamada a vivir conjuntamente, ¿no? A no polarizarse solo en obras propias y a buscar el modo también de colaborar en estas redes que es que yo creo que son el futuro, la verdad, estoy convencida. Pero bueno, a veces el futuro requiere tiempos de preparación, ¿no? Y de trabajo. Y bueno, también hemos tenido la experiencia en Bolivia y en Colombia, ¿no? En Bolivia yo tengo no sé si no es una sensación solo, ¿no? Pero creo que percibo muy bien desde lo que nos comparten las hermanas la diferencia de países con Fe y Alegría, ¿no? Sí. Hay países donde hemos podido trabajar en colaboración muy buena, muy armónica. Yo creo que entendiéndonos también dificultades institucionales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, es más difícil que las hermanas puedan percibir un salario del Estado en colegios de Fe y Alegría. Y claro, también nuestras comunidades necesitan percibir los salarios por el trabajo que realizan. Entonces, bueno, este tipo yo creo que es distinto en cada país, ¿no? Pues pienso en Bolivia, en Venezuela, son temas como para ir dialogando, imagino que los niveles nacionales, ¿no? Porque a veces necesitamos como cambiar el modo de estar para poder continuar. Ese es un reto también, ¿no? Que tenemos. Y luego, aparte de esto, pues yo agradezco mucho toda esta parte que, bueno, a Dani se lo he dicho ya más veces, nos hemos visto en estas cosas de organización y redes. Creo que realmente es un aporte muy bonito, ¿no? El que hacéis desde Fe y Alegría para poder trabajar gente tan variada en sitios tan diferentes y, como tú has dicho, ¿no? Sin cabezas. Es como un funcionamiento de abajo arriba que hasta en ese organigrama, ¿no? Que habéis hecho de árbol con las raíces y los frutos son los visibles, aunque haya toda una organización interna que no es donde hay mucha savia que circula, pero no está la fuerza puesta en equipos que coordinen. Y agradezco también esa luz que nos dais, por lo menos a nivel congregacional lo estamos necesitando, ¿no? Porque queremos otro modo de trabajar también en la propia congregación, más en red, sabiendo que hay que cuidar la gobernanza y todas estas cosas, ¿no? Pero las provincias están llamadas a interrelacionarse muchísimo más entre nosotras y con otros. Sí. Esto también forma parte del pacto, ¿no? Como dice Pedro Aguado. Creo que la idea global de la educación está presente cuando las congregaciones también unimos las fuerzas y diluimos un poquito los colores de las banderas. Sí, de acuerdo. Es que has planteado muchas cosas, Pili, muy interesantes. Yo estaba sintiendo cuando te escuchaba que en Fe y Alegría no sé cuál es el motor de la pertenencia, que cuando una entra o empieza se siente tocada, se siente motivada y ya es tu familia, es tu movimiento, ¿no? Con toda la diversidad que has dicho, es verdad, es que
cada país tiene un modo, iba a decir, inclusive propio de entender la educación, o sea, genuino, pero podemos dialogar con otro que lo entiende, no sé cómo decir, ¿no? Entonces esa diversidad de matices, de momentos, sabiendo que nos interesa la transformación, la educación, que queremos como una herramienta esencial, etcétera, pues esa diversidad es muy rica, ¿no? Y yo creo que es creciente, porque claro, no solo que se expande en los países, sino que el mundo también se nos está haciendo mucho más interrelacionado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que se abren campos, aunque tenemos, yo creo que como congregaciones, inercia o pereza de abrirnos, ¿no? Decimos, no, más seguro en lo nuestro, más tranquilitas, pero es que lo otro es mucho más rico, nos perdemos lo mejor, ¿no? Por estar mirando hacia adentro, ¿no? No sé, eso se me ocurre al hilo de lo que te escuchaba, que me ha parecido muy rico, no sé. Dani seguro que quiere comentarte algo también. Bueno, no, solo agradecerte, Pili, que ya hemos hablado en muchos foros de estos temas. Aquí tenemos puesta toda la energía. Esto luego es un problema también a nivel interno, ¿no? Quiero decir, Fe y Alegría muchas veces no es comprendida como organización por nuestros propios superiores o por nuestros propios provinciales. Se considera, esto no es nuestro, ¿no? Y, o sea, ya no es que se apropien, sino al revés, se desempoderan totalmente, y tampoco es eso. Esta idea de red abierta y con una identidad múltiple es compleja de explicar en nuestro mundo de la jerarquía religiosa, ¿no? Somos rara avis en el espacio apostólico. Se comprende mal, y ni te digo ya el diálogo con lo público, que ahí de golpe entras en otro terreno mucho más complejo, muy politizado. Bueno, es un milagro que esto funcione, la verdad. Yo me reía con los de Warwick, pero sí creo que hay un punto de... Jorge Cela, que fue durante años coordinador internacional, decía que el secreto estaba en una identidad muy clara y una misión muy bien definida, ¿no? Y una estructura muy sencilla y la independencia o la autonomía funcional. Ahí hay unas claves que la mezcla hace un buen equilibrio. Y luego yo le añado, y un equipo federativo que lo entienda, porque no es nada fácil. Es muy fácil el centralizar la gobernanza ante los riesgos y las dificultades, ¿no? Lo difícil es sostener la tensión creativa entre esta especie de diálogo entre partes. Bueno, ahí ya te digo, nos fiamos mucho también de que en el fondo yo creo que la federación añade valor. No es la clave, es el aterrizaje en el aula, como yo les digo a los profesores, ¿no? La magia de Fe y Alegría está en el aula y está en los profesores. El resto estamos al servicio de eso. Entonces, yo a veces cuando me agobio pienso siempre que aunque no funcione bien la federación, estaremos perdiendo oportunidades, pero al menos lo que es el bien se está haciendo en el aula, y gracias a la gente que está focalizada en el servicio educativo, que esa es la clave, el arraigo de la federación. Lo demás, estamos flirteando con conceptos que nos ayuden a hacer que esta misión se amplifique, ¿no? Entonces, ojalá sigamos avanzando y acertemos, porque realmente tenemos muchísimas conversaciones muy prometedoras. Pienso en el ámbito de los diálogos multilaterales a nivel global sobre educación, en los diálogos con filantropía, con fundaciones globales. O sea, cada vez más hay espacios a los que Fe y Alegría puede acceder solo si tuviéramos como una mayor... Por ejemplo, tenemos muchos problemas con la sistematización de datos y medición de impacto, ¿no? En el mundo anglosajón nos cuesta muchísimo entrar a justificar es mucho más fácil justificar la construcción de pozos de agua que hablar de la calidad educativa y del impacto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hay organizaciones que se fían porque lo han visto, o porque históricamente han tenido relación, o porque se fían de las congregaciones religiosas. Entonces, el mundo católico tiende a fiarse, gente que ha conocido nuestro trabajo tiende a fiarse, pero en el mundo más profesional, filantrópico, todavía estamos entrando poco a poco a poder tener las herramientas, el discurso y sobre todo los datos que justifiquen el jugar en las grandes ligas, ¿no? Y a veces nos pasan por delante organizaciones con teorías de cambio mucho más simples, mucho más marketingianas, muchísimo más, pero mucho más demostrables, mucho más digitales. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es nuestra fortaleza no es la agilidad en el cambio,
no es la digitalización, ni la velocidad, ni la gestión de la información, es la penetración en las zonas de vulnerabilidad y sobre todo la pertinencia de las presencias y el sostenimiento de los procesos, ¿no? Que en algunos casos llevan ya más de 50 años. Entonces, claro, eso es imbatible. Quien valora ese acompañar y ese impacto se queda con fe y alegría, pero nos falta, esto solo para desmitificar, estamos ahí trabajando muchísimo ese nuevo nivel. Pero bueno, estamos avanzando, no os voy a negar que no hay fundaciones que lo que nos están es apoyando solamente para lograr estos niveles de medición y gestión de información. En general, Dani, en Fe y Alegría, ¿cuánto nos cuesta o nos costaba o nos sigue costando conseguir fondos para formación, ¿no? Para formación de docentes, que es una pieza clave, pues que la gente entendiera que esto necesita dinero y que es fundamental la formación, ¿cuánto nos costaba, no? O sea, porque evidentemente hay que estar muy por dentro de las cosas para decir, bueno, formar un educador es multiplicar y hacer futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas claves tampoco se entienden mucho, entonces son datos contantes y sonantes, ¿no? Pero sí, hay como dos niveles, ¿no? Uno de profundidad, de decir, bueno, esto, y a largo plazo, claro, y otro que puede ser más impacto de primer momento, ¿no? Sí, que son procesos en sí mismos lentos, yo creo, ¿no? Lentos, pero que van a buen fin, creo yo, ¿no? Pues ahora está habiendo un hype en responsabilidad social corporativa hacia la formación para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay todo sobre todo en las tecnológicas, que creo que hay cierto sentido de culpa hacia esa sustitución, por así decir, de empleados por automatismos, y hay una vuelta, lo llaman el reskilling, que en el fondo nosotros estamos intentando cómo ayudar a que nuestras grandes redes puedan entrar a esos giros de financiación privada que ahora de golpe valoran muchísimo la formación para el empleo, y poder meter ahí nuestras grandes redes de FP, nuestras grandes redes de formación en oficios, en las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Para mí esa es la mayor magia de nuestro trabajo a este nivel federativo, ¿no? Esa posibilidad de traducir a los nuevos idiomas, que en el fondo es lo mismo, pero con otras palabras, cómo ayudar a que nuestras grandes redes más antiguas, pero mucho más pertinentes, dialoguen con esa nueva filantropía, ¿no? Pero bien, yo estoy animado, el equipo es bueno, hay talento y estamos donde hay que estar, es cuestión de tiempo. Claro. Seguir trabajando. Pero me fascina. Asia tiene unas posibilidades inmensas. Estamos teniendo, hoy tuve a las 7:30 reunión de la mañana de aquí, porque es con Australia, estamos construyendo con Australia un plan de trabajo con fundaciones de Australia, de Singapur, de Corea del Sur, cierto trabajo hacia el establecimiento de Fe y Alegría regionalmente en Asia, ¿no? Y sí que hay aliados, por eso la sombrilla internacional crea posibilidades, ¿no? Y hay, por ejemplo, fundaciones católicas que están acostumbradas a apoyar a iniciativas separadas de congregaciones, se mueren porque exista una estructura sobre la que poder crear sostenibilidad a futuro con esas iniciativas. Y Fe y Alegría, claro, en ese sentido es una respuesta. Estamos ahí, en ese tipo de conversación. Muy bien, ¿alguien más? Tenemos unos minutos, si alguien más quiere intervenir, preguntar, comentar. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo estoy en Colombia, son buenos días. Muy bien. Soy de la comunidad belemita. Conozco el trabajo de Fe y Alegría, y de verdad también me uno a lo que Pilar decía, agradecerles en nombre de tantos niños a quienes ustedes como Fe y Alegría les han hecho tanto bien. Me gusta mucho esto de la internalización. Nosotros las belemitas tenemos obras en la India y creeríamos que me gustaría después internamente conversar con ustedes para ampliar la información, para poder conversar con mis superioras mayores, a ver si también nos podemos unir a este proyecto universal que es de iglesia. Y cuando el padre Pedro Aguado hablaba sobre el Pacto Global Educativo, pues efectivamente la mirada que tenemos que ser es que ya no somos aquí congregaciones, islas, sino que somos una fuerza común que se llama iglesia. Y allí está efectivamente como este proceso evangelizador en el siglo XXI. Entonces me interesa mucho la interacción, la interrelación de las comunidades. En lo inter y en lo plural está la riqueza. Entonces me gustaría
conversar con ustedes internamente y con todo el respeto, si a través del chat el padre Pedro Aguado me puede regalar su contacto, quisiera conversar con él. Gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Dónde tenéis colegios? ¿En Colombia, India? Muchos Nosotros sitios. tenemos obras educativas aquí en Colombia, en Ecuador, Venezuela, los países de Centroamérica, la India e Italia. Ya. No sé si has dicho tu congregación o yo me he distraído. ¿Tu congregación es? Betlemitas. Betlemitas, sí, es verdad. Hijas del Santo Hermano Pedro, que es de Vilaflor, España, y nacimos en Guatemala. Muy bien. Bueno, tú también nos puedes pasar, como están los correos de Dani y el mío, nos puedes pasar el tuyo y seguimos conversando, con mucho gusto. Sí, sí. Sí. ¿Alguien más? Aprovechen los momentos que quedan. En India estamos en conversaciones con una red enorme también educativa, muy similar a Fe y Alegría, que se llama Sankalp, alrededor del trabajo de la Compañía de Jesús. Es una de las situaciones interesantes cuando llegamos a dialogar con el contexto apostólico de la India. Nos encontramos que tenían iniciativas con muchísima más historia y muchísimo más bagaje que la propia Fe y Alegría, y eso que nosotros vamos felices con nuestros años y es es un día, en este diálogo también hay mucha humildad, ¿no? De darse cuenta como que también hay iniciativas de muchísima mayor historia, penetración y pertinencia que la propia Fe y Alegría, y en esos espacios lo que hacemos es conversar y aliarnos, no pretendemos necesariamente, donde no hace falta, pero en cambio sí que ha habido, sí hay una necesidad de esa sombrilla internacional, incluso a redes continentales, como es este caso de la India. En cambio, en Nepal, que allí no había sí estamos abriendo Fe y Alegría, que para nosotros al final forma parte de la misma región de trabajo. Bueno, ¿alguien más o vamos terminando? Es justo la hora, así que hemos ido bien. Hemos sido fieles. Pero si alguien quiere, pues damos una oportunidad más, y si no, Pedro ya nos va a dar su palabra final. Así que si alguien desea decir alguna cosa, adelante. Yo no me quiero ir sin agradecer que sepáis que esto es un lujo absoluto. Con el tipo de trabajo que hacemos, poder tener este diálogo en conjunto con ustedes es un privilegio, y lo que palpita en estas conversaciones, me imagino que todos lo vemos, pero es muchísimas posibilidades para la misión educativa de la Iglesia y para el servicio a la gente más vulnerable. Solo trabajar esto y seguir estos hilos de algunas de las cosas que habéis sugerido bien merece todo nuestro esfuerzo. Así que no duden, por favor, en escribir, que justo estamos aquí para ayudar a responder a algunas de estas intuiciones. Así que, Pedro y Pilar, muchas gracias por la oportunidad, porque esto para nosotros es un altavoz único y privilegiado. Gracias, Dani. Bien, vamos a ir cerrando este encuentro tan formidable que hemos tenido esta hora tan importante, ¿no? Evidentemente, yo lo primero que quiero decir en nombre de nuestra Comisión de Educación es gracias a María Luisa y a Dani por su tiempo, por habernos regalado esta hora y media de diálogo, de compartir y demás, ¿no? Y a todos los que habéis participado en esta reunión, ¿no? Me parece que es bueno recordarnos mutuamente que en este encuentro, en esta horita que hemos estado juntos, no solamente hemos conocido la realidad de Fe y Alegría y los planteamientos que tiene Fe y Alegría para seguir sirviendo a la causa de la educación, ¿no? O los desafíos a los que intenta responder, sino que hemos percibido una Fe y Alegría en construcción. Yo creo que eso es muy bueno el poder decirlo. Que Fe y Alegría no se considera a sí misma como una red estable con todo resuelto y con el marco claro, sino que al contrario va incorporando al marco nuevos desafíos, nuevos países, nuevas relaciones, nuevas búsquedas,
a mí me parece que ayuda mucho percibir cómo la red, si funciona, es porque está en movimiento. María Luisa lo he destacado mucho, me parece que eso es muy, muy valioso, ¿no? Pero también me parece muy interesante que la mayor parte de las intervenciones que hemos escuchado son de personas de congregaciones que quieren estar en ese movimiento. O sea, que siguen buscando, que quieren buscar nuevas opciones, que quieren conectar unos con otros. Sí. Me parece que este espíritu de colaboración intercongregacional y de apuesta común por la misión está creciendo y sin duda ninguna es de las claves del movimiento del pacto global en el que estamos metidos. Bueno, animaros a continuar en esta línea y en lo que nosotros podamos servir desde nuestra comisión de las dos uniones superiores y superiores generales, pues estamos para ello, para echar una manita en todo lo que estáis haciendo. Gracias por vuestro tiempo y sobre todo gracias por, en nombre de los niños y de las niñas, que hablamos de muchas cosas, pero aquí los protagonistas son claro, ellos. Son ellos. Pedro, perdona, yo quería insistir en los correos, porque yo con las congregaciones que tenemos ya los enlaces también me comunico, ¿no? Nos escribimos, mandamos materiales, estamos al tanto. Entonces, importante tener los correos vuestros, para poder seguir la conversación, la comunicación, es muy importante. De acuerdo, quizá en esto, antes de cortar la reunión, podría todo el mundo que desee enviar su correo al chat de María Luisa o de Dani, lo puede hacer. Su nombre y su email. Perfecto. Creo que esto puede ser bueno. Sí, están ahí los nuestros ya puestos, entonces... Sí. Vamos colocándolo y así es más fácil. María Elisa es ella. Mientras nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y adelante. Esperamos más noticias, Dani, más noticias de vuestros avances, sobre todo de los nuevos continentes. El movimiento. No os guardéis el secreto. No os guardéis el secreto. Muchas gracias. Venga, chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilio, por la plataforma. Chao. Gracias, Emilio.